Hoy el diario La Nación pone en tapa un tema que la verdad generó mucha preocupación y tiene ribetes hasta de ciencia ficción, y que es la cesión de un espacio del territorio argentino para la instalación de una base de exploración lunar. Hasta allí pareciera con fines científicos, cedida a China, pero claro, según parece ser en la investigación, con cláusulas secretas que irían como cesión de soberanía aérea, ingreso de la Argentina restrictivo a este lugar que, insisto, está en el territorio argentino. Miguel Ángel Toma fue diputado nacional durante mucho tiempo, presidió la Comisión de Defensa, estuvo a cargo de la Secretaría de Inteligencia. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Un gusto. ¿Es de preocuparse o es de ribetes casi cinematográficos? Es muy preocupante lo que ha ocurrido porque implica básicamente una cesión de soberanía, indica también una profunda contradicción en el relato del gobierno, que mientras plantea una supuesta lucha por los intereses nacionales contra los fondos buitres, le entrega soberanía concreta, un territorio, un espacio concreto a China, donde incluso, más allá de que todavía desconocemos la parte secreta, la letra chica del acuerdo, quienes trabajen ahí, que además de ser chinos, se van a regir por la legislación de China. Sí, lo cual es casi darle una inmunidad diplomática. Es un Estado dentro del Estado, es un Estado dentro de la nación distinto del Estado nacional, por un lado. Por el otro, amparándose en una premisa del federalismo, que es que las provincias pueden concertar acuerdos de intercambio tecnológico, científico, a través de la provincia de Neuquén se ha hecho esta cesión o este convenio. Pero ¿qué pasa acá? Pasa que la CLTC, que es el equivalente chino de la NASA o de la Administración Aeroespacial Europea, no es como la NASA o la Administración Europea, una entidad civil y dedicada a la tarea científica. Es dual. ¿Por qué? Porque tiene, como todo en China, una profunda injerencia del Estado, pero además quien dirige esa agencia es nada más ni nada menos que el director general de armamentos del ejército chino. De manera que queda claro que acá hay una dualidad. Por un lado, sin duda, la acción científica, tecnológica, pero por otro lado con un fuerte componente de naturaleza militar. ¿Por qué? Porque teóricamente esta base, insisto, sin conocer, porque es secreto, los detalles y la sintonía fina, tiene como función monitorear, ¿sí?, el recorrido de satélites y el derrotero, el itinerario de todas aquellas naves que desde China se utilicen para la investigación del espacio. Vale decir que hay la capacidad, por ejemplo, de detección misilística, porque lo mismo es un vector que un misil en términos, es decir, un aparato de aplicación estrictamente civil a un aparato de aplicación estrictamente militar, como lo es un misil. Eso por un lado. Por el otro, estamos entrando en un conflicto muy serio. ¿Por qué? Porque esta sesión es por 50 años. Y queda claro que en los próximos 50 años va a haber una confrontación a nivel global, una puja a nivel global entre China como potencia emergente y desafiante de lo que es hoy Occidente, representado por Europa y Estados Unidos. Y en este conflicto estratégico que hay que preverlo cuando uno no mira simplemente cómo le va en la elección del 2015, que es lo que le pasa en general a la dirigencia argentina, tiene que entender que al colocar esta base acá, en una zona de paz, América Latina no tiene hipótesis de conflicto. Se está comprando la posibilidad de ser parte del conflicto estratégico en los próximos 50 años. Es una irracionalidad. ¿Usted encuentra alguna vinculación diplomática internacional con esta suerte de préstamo, swap o demás económico que se está buscando con China? A ver, no es casual una cosa y otra, porque este acuerdo del que estamos hablando es parte de los 15 acuerdos que se firmaron entre el gobierno argentino y el gobierno chino con ocasión de la visita del primer ministro de China hace poco tiempo atrás. Este es uno. El otro de los acuerdos era precisamente los 11.000 millones que iban a estar destinados, 7.000 para la construcción de 2 represas y 4.000 y pico para financiar el comercio bilateral. Evidentemente la mala praxis del gobierno, que ha generado esta profunda crisis del sector externo que se manifiesta en la caída de reservas
del Banco Central, ha determinado, por ejemplo, el viaje de Kicillof muy reciente y el de Fábrega de este fin de semana para pactar con las autoridades financieras chinas, convertir parte de ese préstamo en swaps para poder mejorar el nivel de reserva del Banco Central. Cosa que los chinos van a entregar con cuentagotas, como queda claro, va a haber 500 millones de acá a fin de año y después muy poquito. Esto obviamente lo que se está es cediendo soberanía para adquirir divisas, que además los chinos las dan con cuentagotas. No hay metáfora cuando se dice cediendo soberanía. No hay metáfora, no hay metáfora. Es más, hay que verlo, pero tenemos la sospecha de que China queda exenta de cualquier reclamo por parte de Argentina frente a la posibilidad del daño ecológico, por ejemplo. Es decir, estamos frente a una situación equivalente en términos de la confidencialidad, entre comillas, de lo que ha ocurrido con Chevron. Es decir, se envía al Parlamento, y gracias a que hay medios que lo ponen en superficie, se inicia un debate sobre la base de lo que conocemos, y lo que conocemos es grave. No quiero ni imaginarme la gravedad que puede tener todo lo que es la letra chica, que es confidencial, porque cuando vaya al Parlamento para que esto sea ratificado, no va a haber, al igual que ocurrió con Chevron, la posibilidad de entrar a la parte secreta, porque se escuda el gobierno detrás del secreto de Estado. Vale decir que no solo se cede soberanía, sino que no puede haber autoridad del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que determine cómo son las relaciones laborales, cuando va a haber argentinos que supuestamente en un 10% del tiempo, 2 horas por día, 2 horas y pico, podrían usar las instalaciones. O sea, no hay control de la administración. Y tampoco va a haber un control y una supervisión del Parlamento, como debiera ser, en el seguimiento de un acuerdo internacional que implica incluso el ingreso de personal que no sabemos si será civil o militar, ¿sí?, en donde necesariamente la Constitución marca que quien debe autorizarlo es el Congreso argentino. Digamos, es casi como darle una inmunidad diplomática a considerar territorio extranjero como si fuera una sede de una embajada. De una embajada, sí. Más grave todavía, porque una embajada se sabe perfectamente que su misión es específica y tiene que ver con la representación diplomática. Tiene hasta una lógica jurídica. Obviamente, está preservada la inmunidad del diplomática, que además tiene reciprocidad con la situación de las embajadas argentinas en el exterior. Claro. Digamos, acá yo no veo ninguna reciprocidad. ¿Es correcto que el espacio aéreo, que es de competencia y de jurisdicción nacional, se pierde como tal? A ver, todo derecho que no se ejerce se diluye. Y la Argentina hace años que no ejerce el derecho de controlar el espacio aéreo. No hay radares en no hay un sistema en serio de radarización. Gran problema de seguridad, por ejemplo. Entonces, acá con esta medida lo que se ha hecho simplemente es conceder la capacidad que sea monitoreado el espacio aéreo desde la Argentina, no solo el que compete a la Argentina en tanto el espacio aéreo constituye parte de su territorio soberano, sino la capacidad de llegar digamos, al exterior, al espacio exterior, y a controlar desde la Argentina cosas que no son de la Argentina. De lo que se ha podido conocer, usted ve, olfatea, incompetencia, dolo, ¿qué ve en el caso de que este sea el acuerdo? A ver, lo que yo veo es una enorme improvisación por parte del gobierno y contradicciones permanentes. El gobierno inició todo un proceso de recomposición de su relación con las finanzas internacionales a través del acuerdo con el SIAD y el Club de París, el Fondo Monetario, etcétera. Y cuando llega la cuestión de los holdouts o fondos buitres, ahí, por una razón que nadie puede explicarse, todo el endeudamiento que implicó resolver esas situaciones pendientes se empantana y todo queda en cero. Nos quedamos con una enorme deuda y ninguna de las ventajas que se suponía porque no se resolvió el problema de los holdouts. Yo creo que el gobierno, frente a eso, ha intentado dar la señal interna para su clientelismo político y externa de que cambie de alineamiento internacional. Entonces ya no es parte de Occidente, ya en esta lucha supuestamente contra los buitres, que son parte del mundo financiero occidental, ha decidido cambiar de orientación y gira hacia China.
Lo cual es realmente un absurdo, porque China, lejos de ser complementario con la Argentina, nos propone volver a un mecanismo de relacionamiento comercial equivalente al que la Argentina tuvo en el siglo XIX. Claro. En aquel momento con Commodities, Europa, claro. proveedores de materias primas. Hoy, con China, pero también proveedores de materias primas. China no nos quiere comprar ni siquiera el aceite de soja, quiere claro. el grano de soja. Para producirlo para allí. producir allá. Es decir, para incorporarle mano de obra y tecnología allá. Es primarizar otra vez la producción argentina. Exactamente. Entonces, en nombre del relato, en nombre de la defensa de la soberanía nacional, cambio de alineamiento, por una cuestión que yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el clientelismo político interno, cambio de alineamiento con China, que nos propone esta alternativa y además le concedo un espacio territorial con estas características. Francamente creo que lo que está haciendo este gobierno está muy cercano desde este punto de vista a la traición a la patria, por un lado, y por el otro, obviamente, a la doble moral y al doble discurso que lo caracteriza. En nombre de preservar la soberanía y de pelearse con los buitres, termina entregándole a China un pedazo de nuestra soberanía territorial y además generando un modelo de relacionamiento que tiene que ver con lo que históricamente dejó a la Argentina fuera del sistema comercial internacional porque impidió su industrialización, bueno, hasta que después de la década del 30 se produce todo. Pero esto es en esencia el modelo que nos está proponiendo este gobierno nacional y popular. Gracias por haber venido, muy amable. Un gusto. Así seguimos.